Montevideo, la capital uruguaya vecina, también adoptó masivamente la terapia. En Uruguay existe la Sociedad de Psiquiatría y Psicoanálisis desde 1949, y figuras como Wilhelm Reich, el discípulo rebelde de Freud, vivieron exiliadas allí un tiempo influyendo en círculos intelectuales. Brasil desarrolló una fuerte comunidad psicoanalítica en Río y Sao Paulo, con grandes nombres como Durval Marcondes o la influyente Revista Brasileira de Psicanálise. Brasil tuvo además cierta tensión entre IPA y lacanianos, pero hoy coexisten. En Sao Paulo hay hasta servicios públicos de orientación psicoanalítica en centros de salud. México recibió a exiliados europeos, como Erich Fromm, quien enseñó en la UNAM en los 50, y si bien la corriente psicoanalítica no impregnó tanto la cultura popular como en el Río de la Plata, sí formó una presencia académica. La Asociación Psicoanalítica Mexicana data de 1956, y la UNAM incluyó a Freud en sus programas de psicología y filosofía. En Chile, después de 1990 resurgieron grupos psicoanalíticos tras la dictadura de Pinochet. Hoy Santiago tiene centros formativos de renombre. Incluso la influencia de Lacan se ve en destacados intelectuales chilenos como Pablo Martínez o Eugenio Gaburri. Volviendo a Argentina, se suele decir medio en broma medio en serio que Buenos Aires tiene más psicoanalistas por habitante que Viena en tiempos de Freud. El lenguaje psicoanalítico se infiltró en el español rioplatense. No sorprende escuchar a un tanguero decir esa mina me generaba mucha ambivalencia, o a un político admitir tengo que elaborar la frustración de la derrota. La imagen típica del porteño, habitante de Buenos Aires, en el imaginario local es alguien que habla mucho de sí mismo, con cierta neurosis reflexiva, un cliché sin duda, pero basado en el hecho real de que la introspección psicológica está normalizada. Los analistas argentinos han escrito innumerables libros, fundado revistas, dado conferencias en barrios, participando en debates de todo tipo. Desde la ley de divorcio en 1985 hasta los recientes debates sobre educación sexual integral. También hubo críticas. Algunos pedagogos acusaron que Argentina psicoanalizó tanto sus instituciones que descuidó otros enfoques. En los años 2000 hubo una movida de psicólogos cognitivos que argumentaban que se daba excesivo peso al psicoanálisis en la formación y se reclamó diversificación. Poco a poco, las universidades añadieron orientaciones cognitivo-conductuales, sistémicas, etc., pero el psicoanálisis sigue siendo influyente. En el campo de la salud pública mental, convive con la psiquiatría biológica. Muchos pacientes hacen terapia analítica y medicación psicofarmacológica. En resumen, Latinoamérica le dio al psicoanálisis un carácter abierto, híbrido y comprometido socialmente. No se limitó a ser una práctica de élite, sino que bajó al barrio, al hospital público, al movimiento social. Produjo pensadores originales como Pichon y Blecher que integraron a Freud con Marx y con la realidad local. Adoptó a Lacan, pero también lo tradujo a sus propias preocupaciones. Y, sobre todo, Latinoamérica incorporó el psicoanálisis a su cultura, especialmente en Argentina, Uruguay y Brasil, de un modo más masivo que en ningún otro lugar fuera de Europa. En Buenos Aires, uno ve el diván no solo en los consultorios sino hasta en murales de la calle y en tiras cómicas de diarios. Como dijo una vez un escritor argentino, el psicoanálisis aquí ya no es extranjero, habla con acento porteño. Capítulo 15. Filosofía y psicoanálisis, encuentros y desencuentros con Nietzsche, Heidegger, Foucault y Deleuze/Guattari. El psicoanálisis, desde su origen, rozó e invadió el terreno de la filosofía. Sus preguntas, ¿qué es el sujeto?, ¿cuál es el origen del deseo?, ¿cómo alcanzar la verdad en uno mismo?, son también clásicas de la filosofía. No es sorprendente, entonces, que muchos filósofos se entusiasmaran u horrorizaran con Freud. Veamos 4 grandes referencias: Nietzsche como precursor, Heidegger y el existencialismo como crítica, Foucault con su análisis histórico del poder, y Deleuze y Guattari con su embate antiedípico. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, el filósofo del martillo, a menudo es considerado un precursor del psicoanálisis. Freud afirmó no haberlo estudiado a fondo para no verse influido, temía encontrarse con que Nietzsche ya había intuido demasiado de sus hallazgos, pero reconocía su agudeza psicológica. Nietzsche, décadas antes de Freud, había proclamado la primacía de fuerzas instintivas bajo la superficie de la moral y la razón. Su concepto de voluntad de poder como impulso fundamental y su noción de que la conciencia miente sobre los verdaderos motivos, detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, hay un poderoso amo desconocido. Se llama yo, self. Habita en tu cuerpo, es tu cuerpo, escribió, resuenan fuertemente con la idea freudiana del ello inconsciente.
Nietzsche también analizó la culpa y la mala conciencia en la genealogía de la moral, atribuyéndolas a la introyección de la agresión no descargada, lo que es notablemente análogo al superyo freudiano. Freud citó esa obra de Nietzsche al formular el superego en el malestar en la cultura. Además, Nietzsche declaró la famosa muerte de Dios y anticipó que, sin la tutela divina, el hombre quedaría oscilando entre nihilismo y autoconocimiento. Freud vendría a llenar ese vacío con la nueva religión del inconsciente. No pocos han llamado a Nietzsche, Freud y Marx una tríada que desmontó las ilusiones. Nietzsche desenmascaró las ilusiones morales, Freud las ilusiones racionales del yo y la religión, Marx las ilusiones económicas y políticas. Paul Ricoeur los denominó los maestros de la sospecha, por su actitud de mistificado 9. Así que Nietzsche y Freud comparten ese linaje hermenéutico. Sin embargo, hay diferencias. Nietzsche exaltaba la vida instintiva como afirmación vital, Dionisos, mientras Freud veía la vida pulsional como un conflicto trágico que debe ser manejado con renuncias. También Nietzsche desconfiaba de la compasión por el débil que veía en el psicoanálisis, lo consideraría quizás una enfermería de almas resentidas. Aún así, la influencia conceptual es innegable. Términos como narcisismo o sublimación que Freud popularizó estaban ya esbozados en la obra nietzscheana. Nietzsche habló del hombre narciso y de la sublimación del instinto en varias ocasiones. En suma, Nietzsche fue un abuelo incómodo del psicoanálisis, a quien este debe mucho de su ADN. Martin Heidegger, 1889 a 1976, gran exponente del existencialismo y la fenomenología, tuvo una relación más tangencial con el psicoanálisis pero igualmente influyente. Heidegger no escribió sobre Freud directamente, pero su filosofía del ser ahí, Dasein, enfocada en la existencia concreta en el mundo, inspiró a algunos psicoanalistas a repensar su práctica. Medard Voss, psiquiatra suizo, colaboró con Heidegger para crear el enfoque de Dasein-análisis, que criticaba la metapsicología freudiana, considerada demasiado objetivante y mecanicista. Y proponía en cambio entender los síntomas como modos en que el ser de la persona se relaciona con su mundo. Por ejemplo, en vez de ver la fobia de un paciente como expresión de un conflicto edipo-castración inconsciente, un Dasein-analista exploraría cómo ese paciente existe, se sitúa fuera, ante aquello que teme. ¿Cuál es su relación de ser con lo fóbico, sin recurrir a entidades ocultas? En cierto sentido, es una vuelta a una descripción fenomenológica directa de la vivencia, despojándola de teoría previa. Jean-Paul Sartre, discípulo indirecto de Heidegger, criticó abiertamente a Freud en El ser y la nada 1943, arguyó que la noción de censura inconsciente era contradictoria, ya que censurar implica conciencia. Sartre reinterpretó la represión freudiana como mala fe, un acto consciente, aunque fugaz, por el cual el sujeto se miente a sí mismo y luego olvida que se mintió. En su visión, no necesitamos un inconsciente dinámico, la conciencia puede escindirse momentáneamente para no ver algo y luego hacer como si no supiera, lo cual suena parecido a la represión. Pero Sartre insiste en que hay libertad y elección en ese origen. También rechazó la idea de que estemos determinados por la infancia, no importa lo que hicieron de mí, sino lo que hago yo con lo que hicieron de mí, resumió. Aún con estas críticas, Sartre valoraba la importancia de la psicología profunda y planeó escribir un libro psicoanálisis existencial, que no completó, para incorporar algunas nociones freudianas en su marco de libertad. Así, el existencialismo filosófico ofrece un contrapunto, donde Freud ve estructura y causalidad psíquica, Heidegger y Sartre ven existencia y proyecto. No son incompatibles del todo, varios analistas posteriores integraron ambas visiones, dando más peso a la búsqueda de significado y elección personal dentro del análisis. Por ejemplo, Viktor Frankl desarrolló la logoterapia, centrada en el sentido de la vida, como respuesta a lo que veía como excesivo reduccionismo freudiano. Michel Foucault, 1926 a 1984, historiador y filósofo francés, tuvo una relación compleja con el psicoanálisis, lo estudió, lo criticó, y también lo reconoció como parte crucial del discurso moderno sobre el ser humano. En Historia de la Sexualidad, volumen 11976, Foucault lanza una famosa crítica a lo que llama la hipótesis represiva. Resumiendo, Freud y la narrativa victoriana tardía asumen que la sociedad burguesa reprimió la sexualidad y que la función del psicoanálisis es levantar esa represión y liberar la verdad sexual. Foucault examina los archivos históricos y concluye que, lejos de ser silenciada, la sexualidad fue en realidad sobreproducida discursivamente desde el siglo XVIII. Curas, médicos, educadores hablaron sin parar de sexo, para normarlo, categorizarlo, gestionarlo.
Según él, el psicoanálisis no rompió un gran silencio victoriano, ese silencio nunca existió tal cual, sino que es más bien parte de la proliferación de discursos sobre el sexo con apariencia científica. En otras palabras, el psicoanálisis habría continuado la tradición confesional cristiana en una forma laica, insta al paciente a revelar hasta sus pensamientos más íntimos, especialmente sexuales, ante el analista, quien entonces los interpreta y le brinda una verdad sobre sí, complejo de Edipo, trauma infantil, etc. Foucault ve ahí un mecanismo de poder / saber. El analista es una figura de poder, legitimada por el saber psicoanalítico, que induce al sujeto a producir un discurso verdadero sobre su deseo. Esto no implica que Foucault desprecie los logros clínicos de Freud, reconoce, por ejemplo, que Freud dio voz al loco, neurótico, de un modo nuevo, a diferencia de la psiquiatría clásica que solo lo objetivaba. Pero Foucault advierte, el psicoanálisis también normaliza, aunque se presente subversivo, en la práctica a menudo reinserta al individuo en la norma, que supere su Edipo significa que acepte la ley, por ejemplo. En Vigilar y Castigar 1975, Foucault incluye al psicoanálisis entre las disciplinas de control modernas, junto con la medicina y la criminología, que operan no con violencia sino induciendo al sujeto a autoexaminarse y corregirse. No es casual, señala, que el psicoanálisis floreciera en el siglo XX como tecnología del yo, en ausencia de la confesión religiosa tradicional. Las personas buscaron una nueva guía para confesar sus pecados / deseos, el analista, y obtener absolución / comprensión. En resumen, Foucault valora el psicoanálisis como fenómeno cultural pero desconfía de su pretensión de verdad liberadora, para él, es otra forma de poder. Con todo, Foucault también colaboró con psicoanalistas díscolos en movimientos antipsiquiátricos de los 70, por ejemplo, con Félix Guattari en clínicas experimentales en Francia. Y reconocía la dimensión transgresora de Freud respecto a la moral sexual de su época. Su posición podría verse como, el psicoanálisis es hijo de la modernidad y no puede salirse del todo del entramado de poder, pero dentro de él hay potencial crítico, ejemplo. Foucault destaca que Freud no se conformó con encerrar al loco, sino que lo escuchó, eso en sí fue una ruptura positiva con la tradición manicomial. En el balance, la relación Foucault-psicoanálisis es de armonía y disonancia, consonancia en desenmascarar represiones, aunque Foucault dice que Freud creó nuevas formas de hablar de lo reprimido. Y disonancia en la lectura política del rol del analista. Hoy, muchos psicoanalistas leen a Foucault para reflexionar sobre su propia práctica e institucionalización. Y muchos filósofos Foucaultianos reconocen al inconsciente freudiano como parte fundamental de lo que Foucault llamó la experiencia moderna de la subjetividad. Finalmente, Gilles Deleuze, 1925 a 1995, y Félix Guattari, 1930 a 1992, filósofos franceses, emprendieron quizás la crítica más feroz y creativa al psicoanálisis freudiano en su influyente obra El Anti-Edipo 1972, subtitulada Capitalismo y Esquizofrenia. Deleuze, filósofo de la diferencia y discípulo de Nietzsche, y Guattari, psicoanalista y activista, unieron fuerzas para denunciar que el psicoanálisis se había convertido en un dispositivo de adaptación del deseo a las normas burguesas, en especial mediante la imposición universal del complejo de Edipo. Para Deleuze y Guattari, D.I.G., Freud descubrió la potencia revolucionaria del deseo inconsciente, pero luego la domesticó encerrándola en el triángulo edípico, mamá, papá, yo, y en la familia nuclear, haciendo del analista un agente que reduce todas las ansias del paciente a lo que te pasa es por tu papá y tu mamá. D.I.G. llamaron a esto edipizar el deseo, y lo vieron como una forma de control reaccionaria, en vez de permitir que el deseo fluya libremente y cree conexiones nuevas. El psicoanálisis lo hace girar siempre alrededor de los mismos significantes familiares, fomentando una suerte de narcisismo y dependencia infinita, la transferencia interminable. Su propuesta fue volar ese marco con una especie de psicoterapia revolucionaria llamada esquizoanálisis. ¿Por qué esquizo? Porque tomaron la esquizofrenia, metafóricamente, como modelo de rebelión contra la estructura. El esquizofrénico quiebra la lógica social, produce asociaciones insólitas, vive en flujo constante. D.I.G. exaltaron ese movimiento, sin romantizar la enfermedad real, aclararon, pero usándola de inspiración poética. Postularon que el inconsciente no es un teatro, sino una fábrica. No es un escenario donde se representan dramas familiares, teatro igual a Edipo, sino una usina que produce deseo constantemente, en series, en mecanismos, acoplándose a máquinas sociales. La frase resume su crítica: el teatro es estático y repetitivo, siempre la misma obra Edipo Rey.
la fábrica es dinámica, produce cosas nuevas. Para D&G, el inconsciente produce máquinas deseantes, por ejemplo, ven el acto de mamar no solo como erotismo familiar madre-hijo, sino como acoplamiento máquina-boca con máquina-pecho. Un flujo que podría conectarse a otras máquinas, palabras, imágenes, en la vida adulta. Desde esta óptica, el complejo de Edipo es solo un caso particular, local a la sociedad occidental burguesa, que el psicoanálisis fetichizó como universal, recortando la multiforme realidad del deseo. También integraron la crítica política, relacionaron la estructura Edipo igual a padre-madre-hijo con la estructura Estado-familia-capital del capitalismo. Sostuvieron que el psicoanálisis tradicional, quizás sin querer, refuerza el conformismo, hace al individuo pensar que todo se reduce a su microhistoria familiar, en lugar de cuestionar el orden social macro. D&G, influenciados por el mayo del 1968 y el antiautoritarismo, querían un inconsciente liberado de papá y mamá, conectado a la producción social y revolucionaria. Sus escritos, llenos de neologismos y metáforas, de territorializar el deseo, flujos esquizofrénicos, etc., dieron lugar a una contracorriente terapéutica más cercana a la antipsiquiatría y la política radical. Que tuvo cierto eco en comunas y experimentos comunitarios, Guattari aplicó ideas en la clínica de Laborde en Francia. El impacto del anti-Edipo en la filosofía fue enorme, introdujo el psicoanálisis en el discurso filosófico de un modo crítico. Filósofos postestructuralistas adoptaron su jerga para pensar la subjetividad más allá de Freud. No obstante, muchos psicoanalistas se sintieron caricaturizados, argumentaron que D&G hacían una versión reduccionista del análisis, como si todos los analistas fueran Edipo siempre. Cosa que no es cierta en la clínica variada. Además, tras la publicación de Anti-Edipo, Lacan, que al principio vio con buenos ojos a Guattari, se distanció, pues la obra es también un anti-Lacan. Lacan centraliza el nombre del padre. Justo lo que D&G quieren pulverizar. Años después, en 1980, Guattari cofundaría la Escola Brasileira de Esquizoanálise en Brasil, mostrando la influencia transnacional de estas ideas en círculos alternativos. En definitiva, Deleuze y Guattari acusaron al psicoanálisis de traicionar su potencial subversivo y ofrecieron una alternativa delirante/diagonal liberadora. Su consigna, desedipizar el inconsciente, liberar los flujos. Aunque su retórica antipsicoanalítica fue extrema, obligaron a la disciplina a reflexionar sobre sus posibles tendencias normalizadoras y sobre la dimensión política del consultorio. Actualmente, algunos psicoanalistas integran ideas de D&G en prácticas comunitarias o en análisis institucional, sin por ello abandonar totalmente a Freud. Por ejemplo, en ciertas terapias de grupo antiopresivas en Sudamérica resuena el espíritu de esquizoanálisis al animar la libre expresión creativa más allá de la familia. En síntesis, la relación entre la filosofía y el psicoanálisis ha sido de fructífero diálogo crítico. Filósofos como Herbert Marcuse vieron en Freud un aliado, él combinó Marx y Freud en los 60, argumentando que la liberación política requería liberar eros de la represión excesiva. Otros como Karl Popper, filósofo de la ciencia, lo denostaron, llamándolo pseudociencia infalsable. Pensadores posmodernos como Jacques Derrida y Julia Kristeva incorporaron nociones psicoanalíticas en la crítica literaria y la teoría feminista. Kristeva exploró el sujeto en proceso lacaniano. Derrida deconstruyó a Freud en El cartero de la verdad. Simone de Beauvoir y las feministas, como vimos, lo cuestionaron por falocéntrico, mientras Slavoj Žižek hoy en día emplea a Lacan para releer a Hegel y la ideología. En definitiva, el psicoanálisis fue y es un gran interlocutor de la filosofía, a veces vestido de paciente, recibiendo diagnóstico de irracionalista, pseudocientífico, etc., a veces de terapeuta. Psicoanalizando la cultura, desenmascarando las razones aparentes para mostrar pulsiones ocultas. En palabras del filósofo Merleau-Ponty, el freudismo es por derecho propio parte del movimiento fenomenológico, es decir, parte de la gran empresa filosófica de explorar la experiencia humana más allá de las apariencias. Tras este recorrido, de Nietzsche a Deleuze, vemos que el psicoanálisis no ha dejado indiferente a la filosofía. La ha forzado a repensar conceptos, sujeto, verdad, ética, y a su vez la filosofía ha empujado al psicoanálisis a salir de su estrecho diván para mirarse en el espejo más amplio de la historia, la sociedad y el ser. Capítulo 16. Conclusión: Rutas del pensamiento, del inconsciente a la cultura. Hemos viajado por un vasto paisaje, desde la consulta de Freud en la Berggasse vienesa hasta las críticas postmodernas, pasando por pacientes emblemáticos, derivas latinoamericanas, incursiones en la política, la religión, la ciencia y la tecnología.
Al concluir este periplo, volvemos a la pregunta inicial, ¿somos dueños de nuestros propios pensamientos? Freud nos diría que no del todo, que el yo se cree soberano, pero en realidad es una marioneta de sus procesos inconscientes. Más de un siglo de psicoanálisis ha reiterado esta lección de humildad. Bajo la superficie consciente, cada uno alberga un otro, deseos, miedos, recuerdos, que habla y actúa en nosotros sin que lo sepamos. No somos monarcas en nuestra mente, sino más bien náufragos navegando corrientes ocultas. Sin embargo, el psicoanálisis también nos legó la esperanza de un cierto grado de libertad conquistada a través del conocimiento de sí. La famosa máxima freudiana Wo es war, soy ch Verden, donde estaba el ello, debe advenir el yo, apunta a que, si bien nunca seremos amos absolutos de nuestro psiquismo, podemos ampliar el territorio de la conciencia, reconciliarnos con lo inconsciente y transformar nuestro destino. El psicoanálisis no promete la felicidad completa ni la eliminación de todo conflicto. Freud era realista, vivir implica gestionar tensiones insolubles entre deseo y civilización. Pero sí promete, en su mejor versión, algo quizás más valioso, entendernos mejor y, mediante ese entendimiento, sufrir de modo más humano. Convertir al dolor neurótico sin sentido en un dolor humano con significado, decía un analista, es ya una forma de sanación. En términos filosóficos, es dotarnos de mayor autonomía reflexiva, dejar de ser tan extraños para nosotros mismos, reconocer nuestras sombras, los demonios interiores que tantas veces proyectamos afuera. Asumir nuestras pérdidas y responsabilidades. ¿Sigue vigente el psicoanálisis en nuestro mundo acelerado y digital? Aunque a veces opacado por terapias expreso psicofármacos, sus ideas penetraron tan profundamente la cultura que es difícil pensar que desaparezcan. Hoy hablamos de trauma, ansiedad, actuar por impulso o mecanismo de negación en la vida diaria sin recordar que, antes de Freud, ese vocabulario no existía como tal. El psicoanálisis moldeó nuestra manera de narrar la interioridad. Y frente a desafíos nuevos, por ejemplo, el impacto psíquico de una pandemia global, o la adicción a redes sociales, o la angustia ecológica ante el cambio climático, la perspectiva psicoanalítica sigue ofreciendo claves. Nos invita a preguntar qué deseos inconscientes, qué miedos primarios subyacen bajo nuestras respuestas aparentes. En un mundo hiperconectado, tal vez nunca fue tan pertinente la consigna de hacer consciente lo inconsciente para no quedar atrapados en repeticiones destructivas. Por supuesto, el psicoanálisis no es panacea ni verdad absoluta. Ha evolucionado y se ha abierto a la autocrítica, como vimos con las críticas feministas, culturales, etc. Pero su núcleo, la noción de un inconsciente dinámico que se expresa simbólicamente y la importancia de la palabra y la escucha para la curación, permanece robusto. En un tiempo donde la prisa domina, el psicoanálisis reivindica el tiempo lento de la reflexión, de la sesión tras sesión, de la elaboración paciente. Donde la tecnificación amenaza con cosificar las relaciones, el psicoanálisis insiste en el encuentro humano cara a cara, lleno de matices insustituibles. Y donde se pretende a veces reducir al hombre a un consumidor o a un algoritmo predecible, el psicoanálisis nos recuerda nuestra opacidad y profundidad irreductible, siempre hay más en nosotros de lo que creemos. Siempre seremos, en parte, misterio. Al finalizar este recorrido por las rutas del pensamiento psicoanalítico, quizás la enseñanza más resonante sea la de la integración, entender que no somos dueños absolutos de la casa psíquica, pero tampoco meros títeres sin esperanza. Somos actores y a la vez guionistas inconscientes de nuestro drama interno. El psicoanálisis nos invita a sentarnos en la butaca del espectador de esa obra, para contemplarla con comprensión y al mismo tiempo a seguir actuándola, pero con un poco más de conciencia del libreto oculto. Es un equilibrio sutil, reconocer nuestras determinaciones inconscientes nos da un atisbo de libertad, la libertad de no repetir ciegamente, de elegir diferente allí donde antes solo había destino. Como canal de rutas del pensamiento, hemos explorado cómo el psicoanálisis trazó rutas insospechadas entre la mente individual y la cultura, entre el sueño privado y el mito colectivo, entre el síntoma y la historia. Al final, Freud nos devuelve al oráculo griego del conócete a ti mismo, pero con un giro, conoce en ti aquello que se esconde de ti mismo. Ese viaje introspectivo sigue tan vigente hoy como hace un siglo, un viaje jamás exento de dificultades, pero que en sus recodos nos permite vislumbrar destellos de verdad personal. Y como dijo Freud en una frase tan humilde como poderosa, en el fondo, no he sido más que un explorador del alma humana. Sigamos entonces explorando, cada uno en sí y juntos en la cultura, esas rutas del inconsciente que, al descubrirlas, nos llevan a entender mejor por qué pensamos, sentimos y soñamos lo que soñamos. Fin.